lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Poldo Espaillat Nanita. Pueblo dominicano, hoy jueves 4 de abril del año 2002 le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional. Les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la capital de Santo Domingo y también de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santiago de los Caballeros, a través del internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano en vivo y se retransmite cada noche grabado de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger García. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Vamos a ver... Introducirnos en los temas de la agenda. Sí, tenemos hace días una comunicación que nos enviaron. Esto realmente es un anónimo, pero se trata de una información concerniente a Aerodón. Y aquí hay un memorándum de 3 páginas donde se nos hizo llegar, decía aquí arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, a favor de leer. Esto fue precedido de una llamada telefónica a nuestra casa pidiendo nuestra dirección y nos llegó en un sobre hace días. Lo teníamos en carpeta, hojeándolo y en fin, ponderando el propósito de esto. Y obviamente se trata de un aporte al conocimiento de lo que está sucediendo ahí adentro. Esto es una información de alguien que está ahí adentro y que ha querido hacer llegar esto a la opinión pública por nuestra vía, y sobre todo por la vía de nuestro amigo Roger Rogando, que es el especialista en cuestiones aeronáuticas. Pero lo que está planteado aquí es un resumen de la situación de incumplimiento de las obras ejecutadas en el Aeropuerto de las Américas y en el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, en desacuerdo a las proyecciones y ampliaciones por etapas que forman parte del contrato original por parte de Aerodón Civilcat. Civilcat es la parte dominicana del consorcio. Está una firma de ingenieros apellidos Azuri y otras personas que están detrás de ellos. Las compañías privatizadoras Aerodón Civilcat, en lugar de cumplir con los acuerdos de los contratos aprobados por el Congreso, decidió crear una situación en torno a los compromisos del programa de ejecución de los diversos aeropuertos, en violación a las más elementales normas de procedimiento y en contrariedad a los propósitos fundamentales de la privatización y al programa original dentro de los plazos convenidos. Y por ahí sigue. Yo debo decir que dado la redacción del documento y algunos términos utilizados, esto probablemente está hecho por un extranjero. Pero eso no le quita mérito al aporte. Y nosotros vamos a traerle este informe desglosado. Ya le habíamos comentado cómo ese consorcio ahora es otra cosa, porque hubo una pieza que se salió. Pero como aquí todo lo que pasa por el Congreso Nacional y recibe la bendición, entre comillas, de los legisladores, después que los legisladores son a su vez, ¿no?, bendecidos, entonces todo está bien. Pero el consorcio, que tenía una composición determinada y que de acuerdo con esa composición justificó ante el Congreso Nacional, supuestamente representante de los intereses de la República, el entregar los aeropuertos internacionales que producían, después de toda una serie de gastos y de pagar los gastos de los aeropuertos que no son rentables, porque hay aeropuertos que no lo son. Yo diría que ante los 3 poderes, no solo el Congreso, sino los 3, porque ante la Suprema Corte también validó eso.
en cierto La sentido. Suprema Corte. ¿Cuál Suprema Corte? La que se supone que existe, ¿no? Aquí no hay Suprema Corte, Jorge. Aquí no hay Suprema Corte. Por cierto que ahora veo que se supone que van a terminar el edificio. Yo debo decir que ese edificio ahora le van a buscar los recursos para que se termine. Apareció en la lista de las probables utilizaciones de los recursos de los bonos soberanos. Apareció en una lista de obras que se iban a terminar cuando se instaló el gobierno y ahí está. Eso lo que indica que no hay una programación y lo hemos indicado una y otra vez. Presidente, no hay una ejecución presupuestaria responsable y hay un gasto irresponsable, como hay un endeudamiento irresponsable, y ayer mostramos que los antecedentes de esa política de endeudamiento viene del gobierno del PLD, y ahí estaba el equipo económico del PLD, ¿no? Temístocle Montá, el señor Luis Hernández y el señor Camilo, que era nombrado en planificación, pero era verdaderamente el director del presupuesto. Y entonces ahí decían ellos que no, que este país no, ni remotamente estaba en los niveles de endeudamiento, ¿verdad?, que debería tener. En esa época esa era la música que tenía. Ahora ya el señor Daniel Toribio se atrevió a ir a la televisión a endosar a criticarle, ¿no? Y endosarle a este gobierno la iniciativa de esa política. Pero de todos modos, nosotros volveremos con este tema de los aeropuertos, porque definitivamente aquí se desprendió el Estado Dominicano de recursos. ¿Para qué? ¿Verdad? Es la pregunta. Y además, porque vamos a cuestionar si ese consorcio que está ahí todavía merece la identidad legal con la aprobación que recibió la propuesta de contrato en el Congreso Nacional, faltando la pieza que se llama Ogden Aviation. Pues vamos a entrar entonces en Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 4 de abril. Temas previos, abrimos con el anuncio. El reto de Haití a los dominicanos. Que para mañana viernes. Tenemos que decir que la entrevista que teníamos para hoy, programada para hoy, la pasamos para mañana con el licenciado Manuel Núñez. Porque hoy se produce una reunión que tanto Manuel Núñez como yo consideramos importante, y es la discusión en INTEC de la ley de migración. Y eso se está haciendo con la participación mayoritaria, diría yo, de acuerdo con la lista que él me leyó por teléfono, de las instituciones que están atentando contra la República. Y ahí está Flaxo con Rubén Silía a la cabeza, ¿verdad? Ahí están toda una serie de entidades que están tirando la piedra y escondiendo la mano. Entonces, consideramos que valía la pena pasar la entrevista para el día de mañana, para que por lo menos el lado de la defensa de los intereses nacionales estuviera representado en la persona del señor Manuel Núñez. Nosotros no podíamos asistir y porque teníamos que cumplir con nuestro cometido acá. Mañana vamos a hablar largo y tendido, porque ya me imagino que Manuel nos traerá también las experiencias de esa participación. Manuel es miembro de Unión Nacionalista, ¿no? Manuel sí fue y está en una posición como, digamos, una especie de stand-by o algo así, ¿no? Porque no es miembro militante activo, ¿no? Exacto. Pero está dentro de la nómina vieja del rol de Unión Nacional. Y es el autor del libro El Ocaso. El caso de la Nación Dominicana. Es su edición 2 de 700 páginas. 700 páginas. Que no son dos paginitas. Ahora pasamos a otra crisis ya que ha explotado. La de nosotros está todavía en pleno desarrollo, incubándose, sí. La crisis del cercano Oriente. Dice que tanques israelíes entran a Naplusa. Las tropas de Israel matan 13 palestinos en Belén y se retiran todos los extranjeros de Belén. La Universidad de California mandó a buscar. Antes mataron, ¿verdad? Sí. Mataron a un cura y 7 monjas. Hirieron 7 monjas.
Eso me trajo a la memoria aquella vez que nos acusaron a nosotros, ¿usted se acuerda? De que en Santa Bárbara habían matado 6 curas. Y hubo quien fue a dar en el extranjero un testimonio de que era verdad. Y resulta que el cura de Santa Bárbara estaba del lado de los constitucionalistas y peleando junto con ellos. Era todo lo contrario. Pero yo sé dónde salió eso. ¿Usted tiene alguna idea? Sí. Bueno. En alguna oportunidad en que hablemos de las experiencias de 1965, yo les voy a contar quién fue el causante de esa bola, ¿verdad?, tan peligrosa y negativa a los intereses. Y no lo hizo de mala intención, como suceden muchas cosas en la vida. Entonces dice también aquí que el secretario de Estado Colin Powell de los Estados Unidos apoya el Estado palestino, pero apoya más a Israel. Hay una situación, mire, este juego hipócrita que está llevando a cabo Estados Unidos es un juego sumamente peligroso, porque quiere dar a entender una cosa y al mismo tiempo está propiciando otra. Entonces eso no va a conducir a nada bueno. Recuerden que el vicepresidente Cheney estuvo en el lugar de los hechos, no se vio con Arafat. Eso era dándole carta blanca a... Meta mensaje ahí. A Sharon, haga lo que usted quiera porque nosotros con este señor realmente no queremos tener nada que ver con él. Lo estaba desconociendo como representante de la comunidad palestina. Porque la estrategia y la táctica que están siguiendo es la de, en la táctica, descabezar. Y en la estrategia, bueno, aplastar. Para descabezar tienen entonces que eliminar a Arafat. Porque Arafat es, aunque precariamente, un intento de cohesión, de liderazgo, de dirección de una comunidad que está sometida a una situación tal de constreñimiento que es muy difícil contener la reacción individual que puedan hacer los ciudadanos palestinos frente a la agresión israelita. Entonces, conscientes de que Arafat no puede controlar a sus radicales, entonces propician las explosiones, los atentados y los suicidios, ¿no?, de estos fedayines, de que vayan allí, se explosionen y produzcan muchísimos muertos en los propios ciudadanos de Israel y otros que no lo son. ¿Para qué? Bueno, pues para justificar lo que están haciendo. Y en la medida en que constriñen más a Arafat, provocan más atentados y entonces detienden con más razón y base para hacer lo que están haciendo. Pero saben que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Y a eso no lo puede ocultar Estados Unidos. Oigan esto. Dice, Estados Unidos mantiene su apoyo firme a la creación de un Estado palestino independiente, pero cree que este objetivo queda debilitado cada vez que hay un atentado terrorista suicida, afirmó hoy el secretario de Estado Colin Powell. Es decir, lo que le estábamos explicando con la experiencia de nosotros aquí en el 65. Rodeado de las tropas de la llamada FIP, Fuerza Interamericana de Paz, y desde que sonaba un tirito nos largaban con todo. Una cosa que uno que pensaba que se estaba cayendo el mundo, porque sonó un tirito. ¿Y quién tiró el tirito? Vaya usted a averiguar, ¿verdad? Es muy fácil de provocar. Eso en la política está designado como agente provocador, ¿no? El que crea una situación para propiciar que el otro haga lo que quiere hacer. Y esto está pasando. Y no puede dejarse de lado, olvidarse, qué es lo que ha provocado esta fase de llamada intifada que ya lleva alrededor de 1 año y medio, en una secuela de explosiones de suicidas de los palestinos. Recuerden que hubo una etapa de más de 6 meses de paz y tranquilidad mientras se negociaba un acuerdo entre Ehud Barak y Arafat. Ehud Barak fue el predecesor del señor Sharon en etapa de elecciones. Cuando ya eso se llegó a instancia y mediación del presidente Clinton y su administración, que presionaba a ambos lados para llegar a un acuerdo definitivo, cuando ya estaba por firmarse, no le dieron el tiro aquel que le dieron a Isaac Rabin, las mismas huestes del señor Sharon, sino que el señor Sharon, ese que es primer ministro en Israel ahora,
personalmente fue a ofender el territorio sacro de la plataforma de los musulmanes en Jerusalén. Y ahí se armó la de vara y no te menees. A Sarón lo sacaron de ahí, todavía era candidato, no había sido electo, lo sacaron de ahí las Fuerzas Armadas de Israel rodeadas, porque los musulmanes lo iban a linchar. Eso comenzó a crear inmediatamente, a auspiciar lo que Sarón estaba buscando. Con esa iniciativa, Sarón y esa táctica, ganó las elecciones contra Ehud Barak, que no estaba muy entusiasmado tampoco. Entonces, Sarón toma el poder. Eso es lo que ha traído estas consecuencias que hoy en día están aconteciendo, y que los Estados Unidos, de todo, obviamente, de todo punto de vista, está también tomando alguna participación parcial hacia un lado, que desde luego es el lado de Israel. Esto ha venido a confirmar el liderazgo de Arafat. Arafat ha salido fortalecido de todo esto, según las opiniones que yo he recogido por todos los medios de comunicación que han difundido desde Europa, desde Oriente Medio, y el mismo CNN, que ya está emitiendo. Pero perdóname. Es la contraproducencia. Una cosa es la influencia de la posición de Arafat en el ámbito internacional, y otra cosa es hacia adentro. Porque lo que ha estado jugando Sharon es precisamente la de poner a Arafat en una posición ridícula frente a quien le está exigiendo, o a quienes le están exigiendo a él una posición más firme frente a Israel. Habíamos dicho que de pasar desde una posición agresiva que él tuvo en sus actividades terroristas, ¿no? Igual que Sharon, cada cual en su bando, Arafat ha pasado a ser un líder moderado. Y como es natural, la paz tiene enemigos de ambos lados. O sea, hay gente del lado palestino que no quiere la paz con los israelitas y que sostiene la posición radical de negarse a reconocer la existencia de un Estado de Israel. Pero del lado de Israel, ahora hay también la posición extrema, que es la que está en el poder, de no reconocer el derecho de los palestinos a tener un Estado palestino. Entonces, no es posible conciliar las dos posiciones extremas. Tiene que ser negociado desde una posición intermedia. Por eso se necesita un líder moderado. Pero como lo que está en el poder en el lado de Israel es la parte radical que no quiere reconocer un Estado palestino, entonces el designio de ellos es destruir a la persona que puede negociar del otro lado, que se llama Yasser Arafat. Pero el mediador tampoco está jugando ningún papel. Es más, no es mediador en absoluto. Es que no es mediador en absoluto. Ese es el asunto. Y la Naciones Unidas, ¿de qué Naciones Unidas que estamos hablando? De ninguna. ¿Verdad? Porque esos están nulos. Eso es el problema. Y ya las instituciones internacionales han pasado a hacer nada. Y eso es un ámbito peligroso para los Estados Unidos. Eso tiene mucho que ver con el artículo que le trajimos sobre el imperio. Y porque ahí hay gente que está ahora mismo en el poder, que creen realmente que son un imperio. Y que lo están haciendo bien. Entonces yo le voy a decir una cosa. Están transitando un camino peligroso. En primer lugar, porque los ciudadanos de los Estados Unidos, con esa formación intrínseca, democrática, que le llega por una cuestión ya cultural, porque cada vez que van a una escuela y se forman como producto de una cultura que va formando sus ciudadanos, y las escuelas enseñan determinados procesos históricos, económicos, etcétera, y aprenden que su país es un país democrático y aprenden todos los valores de los fundadores de esa sociedad. Entonces no pueden encontrarse de la noche a la mañana con que llegue un grupo y le diga: no, ahora nosotros somos un imperio. Y aquí no hay democracia en nada y no hay libertad, y aquí vamos a estar, todos los ciudadanos están vigilados y el Estado tiene el derecho a meterse en todo. Y cuando eso cale en la sociedad norteamericana, esperen las reacciones. Entonces, ahora del lado internacional, ¿qué le está produciendo a los Estados Unidos? El retiro de muchos amigos, incluyendo sus aliados, los de la OTAN, encabezados por la propia Gran Bretaña, que fue la primera que puso soldados ahí en el terreno en Afganistán. Entonces, ese camino es un camino sumamente peligroso, y le queremos recordar también a la administración Bush que los atentados y el terrorismo no son patentes de exclusividad de los musulmanes, y le queremos recordar lo de Oklahoma
y la gente de David Koresh y muchísimos otros que andan por ahí que están convencidos de que están en lo cierto y están haciendo actos de terror o quieren algo peor que lo de Oklahoma. Claro, lo del World Trade Center fue peor que lo de Oklahoma y el intento del 93 igual, ¿verdad? Entonces es un camino erizado, minado, el que está tratando de transitar en este momento la administración Bush. Entonces creemos que va muy mal. Todavía hay tiempo de recapacitar, pero ir a tirar, detonar la cosa ahí en el cercano Medio Oriente, porque yo no sé cuál es el Medio Oriente y cuál es el cercano, cómo están las cosas. Definitivamente el resultado no va a ser bueno. Y además, con la posibilidad de que se disparen los precios del petróleo. Si es que se acoge la iniciativa y de Irak. Hay una información aquí, dice, Estados Unidos no teme un posible embargo petrolero encabezado por Irak. Bueno, es que el problema no es que lo encabece Irak. El problema es que si se ponen de acuerdo los países árabes en protestar por esa vía de la actuación de Estados Unidos, entonces va a ser el occidente entero el que va a pagar las consecuencias. Y entonces los que están sentados allí en Estados Unidos en el poder, que son ligados al negocio petrolero y tienen una visión miope de las cosas, y están pensando que eso les va a permitir entonces sacar provecho de ese incremento de los precios del petróleo para entonces incrementar sus ganancias con el control que ellos tienen de la comercialización del petróleo, tanto el importado como el que se produce en los propios Estados Unidos. Y quiero decirle algo más. En la lógica bastante perversa de la economía petrolera, en la medida en que suben los precios del petróleo y se incrementan las reservas, ¿ustedes saben por qué? Porque las reservas se contabilizan en función de que sean accesibles económicamente, es decir, que los precios justifiquen y absorban el costo que significa ir a buscar el petróleo a tal o más cual profundidad o en la tierra o en el mar. Si los precios suben lo suficiente, entonces esas reservas son accesibles. Si no, los precios no lo permiten, entonces esas reservas no se pueden contabilizar. Porque no se pueden sacar, no es rentable sacarlo. Pero entonces están pensando, bueno, vamos a subir los precios y eso va a incrementar nuestras reservas y además nos va a permitir que todo lo que nosotros sacamos del suelo norteamericano, fundamentalmente de Alaska, eso va a darnos mejor control de la economía. Usted acaba de apuntar a algo muy importante, que es que esta crisis se puede dejar que venga encima de nosotros para justificar el que estratégicamente tenemos que proteger a nuestros intereses norteamericanos y nos deben permitir explotar las áreas que están vedadas por las razones de tipo ambiental en Alaska y en la costa del estado de la Florida, de Mr. Cheney y de Mr. Bush. Eso está dentro del globo también jugándose dentro de toda esta estrategia que se está aplicando en la política, en la cuestión de pero lo que le está esperando al doblarle la esquina es una economía postrada que no resiste que le suban el precio de los combustibles. Además, ayer ya yo vi en uno de los periódicos que había comenzado a declinar ya. Yo creo que... La bolsa ayer bajó, creo que fue casi 150 puntos y hoy abrió a 40 puntos. No, y uno no puede confundir entre lo que es la especulación. Pero ellos toman eso como indicador. La economía especulativa y la economía real. Y yo estoy hablando de la economía real. Sí. Y es la economía real del bolsillo de los ciudadanos norteamericanos. El que no responde, la economía que no responde porque no tiene poder adquisitivo, porque aumenta el desempleo. Y en la medida en que se lesione la capacidad del aparato productivo de los Estados Unidos, habrá más desempleo, habrá más recesión, y aquello va a ser algo de pronóstico reservado. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, volviendo al tema del Medio Oriente y el Oriente cercano, teníamos aquí que Israel tomó el control de casi toda Palestina, 6 ciudades autónomas han sido invadidas. Pero oigan este dato que saqué del internet. Miren, Mubarak, el de Egipto, envía a Bush 2 enojadas cartas sobre el Medio Oriente. Del Medio Oriente es el mejor aliado que tienen ellos.
No, y Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita sí que es correcto. Y Arabia Saudita hace rato que le dijo que tenía que sacar su aparato militar de su suelo, porque que eso le ha estado creando una tensión interna que no se sabe hasta dónde la va a poder soportar la Casa Real de Arabia Saudita. Y es la autora de la iniciativa de la solución al problema palestino. Sí, pero es una iniciativa que rechazó Israel porque Estados Unidos le ha permitido a Israel rechazar todo eso para crear una situación de tranque porque no quieren una salida. Señores, volvemos a repetir, para un conflicto es necesario que encabecen la gestión cabezas moderadas. De un lado hay una cabeza moderada, que se llama Yasser Arafat, y del otro lado hay una cabeza radical, que se llama Ariel Sharon. Entonces, de este lado, no puede haber actitud ninguna que propicie una salida. Entonces, cuando Arabia Saudita se presenta con su plan, pues Ariel Sharon se lo rechaza. ¿Para qué? Para trancar el juego y volver a producir la situación de tensión que él está abusando a base de aplastar. Pero todo ese aplastamiento, que es una operación militar convencional de ocupación, va a traer como consecuencia el incremento de la lucha no convencional, que es el terrorismo. Eso es lo que ha pasado. Y entonces, ¿hasta qué día va a ser o hasta cuándo va a ser? Eso es la reacción de Mubarak. Aquí tengo otra información, que es cuando dice Estados Unidos que no teme un posible embargo petrolero, dice el portavoz del presidente de Estados Unidos, George Bush, atribuyó los aumentos del precio de la gasolina a la tensión en el Medio Oriente. Pero eso lo sabemos. Pero al mismo tiempo dice lo contrario. Una economía en recuperación y factores de temporada. Dice que es una economía en recuperación. ¿Qué quiere decir él con eso? Quiere decir que como la economía se está recuperando, está consumiendo más, y como está consumiendo más, eso está subiendo los precios del petróleo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y después dice, pero no manifestó preocupación por un posible embargo petrolero contra Estados Unidos encabezado por Irán. Dice, los precios de la gasolina subieron el mes pasado 23 centavos el galón y el crudo trepó el 36% desde el comienzo de febrero. Es probable que los automovilistas tengan que pagar más por su gasolina ahora que se aproxima la temporada veraniega, dijeron expertos el miércoles. Pero dice aquí Ari Fleischer que Bush está al tanto de los crecientes precios de la gasolina, que desde luego no es bueno para ellos internamente, ¿verdad? Y consideró que la intensificación de la violencia en Israel es parcialmente responsable. Parcialmente responsable. Parcial. Pero bueno. Y las amenazas de Estados Unidos de atacar a Irak no es también parcialmente responsable de eso. Lo que pasa es que ya creen que la noticia de hace 2 o 3 días se nos olvidó. Eso es lo que le pasa a ellos. Tiene muy flaca memoria. La guerra contra el terror. Mira esta información. Un segundo talibán estadounidense estaría detenido en la base de Guantánamo. Ajá, ahora resulta que son 2 los norteamericanos, Sí, no es uno. Ese había nacido en Estados Unidos y se fue con sus padres a vivir fuera. Ajá. Y de ahí fue a parar allá, los al talibanes. terreno de la lucha en Afganistán. Ahí también hay ingleses, franceses, belgas. Sí, de todas partes. Hay de todas partes en ese grupito que está en Guantánamo. En el que está allá en Afganistán, hay también de otras nacionalidades. Porque hay como 300 en Afganistán. Pero eso es otro. ¿Quiere que lea esto? No, eso es otra situación que se está incubando porque ha habido protesta sobre el trato de esos prisioneros de parte de los trato deshumanizado. Los países de los cuales ellos son nacionales, incluyendo Gran Bretaña. Gran Bretaña se quejó del trato que se estaba dando ahí en Guantánamo. Pero Human Rights Watch, esa que está aquí ahora con el problema de los haitianos, tiene mucho que ver con eso y yo no le he oído ladrar absolutamente nada con esa situación. Es que eso tiene sede en Groenlandia, ¿no es? Yo. Se congeló allá en Groenlandia con el frío. Ellos no han protestado tampoco de nada de lo que Estados Unidos. Ariel Sharon contra y cuando los policías esos que sodomizaron a un ciudadano haitiano en una estación de Nueva York, yo no escuché ninguna protesta. No, los derechos civiles de ese señor no fueron violados. Fue él el que fue violado. Son los nuestros. Cuando nosotros intentamos sacarlos de aquí, de este país, entonces nosotros atropellamos los derechos humanos de ellos. Esta doble moral ya cansa. Bueno.
Ahora tenemos una cosa... Detienen exministro argentino Domingo esto es para Cavallo. preocupar a alguna gente que está aquí en este país. Yo pensé en el señor Daguajer inmediatamente. No, yo no sé, ¿no? Digo yo, a mí me vino a la memoria. Hay una gente que le gustaba tanto a este señor que lo trajo aquí. Él vino invitado por el gobierno de Leonel Fernández, aquí dictó charlas y fue muy agasajado cuando era el ministro de Economía, o estaba a punto de serlo, porque de aquí se fue a tomar posesión allá, creo. Pero por todos los poderes, por segunda vez. Por segunda vez. Y entonces de allá salió con la sábana por un canto. Y fíjense que todavía lo están acusando, son como acusaciones por la periferia, ¿verdad? Que entonces tiene que ver con unas armas que se sacaron, de esas armas que van a parar a donde no deben estar o a donde no deben ir, pero no le han puesto causa por los efectos económicos de su política. Cuando lleguemos ahí ustedes van a ver. Pero a los que están aquí siguiéndole los pasos al señor Cavallo, que lo tienen como modelo, ¿no? El paradigma. Sí, paradigma de conducta. De la dirección de económica de los países. Que se pongan sus baldes de mojo, ¿no? Porque por ahí irán. Temas nacionales, arquitecto. El señor presidente, los préstamos externos. Bueno, 1.400 millones de dólares en lista de espera tiene el Congreso pendiente de préstamos. y además dice el presidente que se opone al hospital, del Legislador. Pero hay otro más. Aquí está, son 73 millones en comisiones en préstamos por el hospital Eso de en la pesos. FAT. Sí, estas son comisiones. Las comisiones en pesos. Pero quiero decir una cosa, y aquí es la parte que me interesa comentar. Se quiere justificar esa inversión cuantiosa en el hospital militar de la base aérea con el propósito de convertirlo en un hospital regional, abierto al público. Pero eso es un desatino más de los muchos que comete este gobierno. Pero señor, eso está en un recinto militar y una de dos: o usted mantiene el recinto militar. Un recinto quiere decir un acceso controlado, pero no todo el mundo puede entrar. En los recintos militares no puede entrar todo el mundo. Eso está controlado y sometido a una disciplina, a unas normas. Usted tiene que identificarse, y si tiene algo que ir a tratar allí, entonces usted le dan permiso para entrar o no se lo dan, pero usted no puede entrar a un recinto militar así. Entonces van a tener un hospital metido en un recinto militar para que sea un hospital público. Bueno, o el recinto deja de ser militar, o ese hospital como público va a tener un desempeño sumamente deficiente. Entonces, yo quiero decirle desde aquí que sencillamente esta es una ratificación más de que quien está procesando estos préstamos ahí en el Palacio Nacional no tiene en la cabeza ni un ápice de eso que llaman sentido común, y que dicen que es el menos común de los sentidos. Porque no es posible que se pretenda hacer del hospital militar de la Fuerza Aérea un hospital público y civil. Eso no puede ser. Es una locura. Una locura más. Pero a mí me despierta ciertas sospechas el hecho de que se quiera envolver la cuestión del empréstito ya que parece haber sido retirado para el célebre hospital de los legisladores con el asunto del hospital de San Isidro. Entonces la gente tiende a confundirse una cosa con la otra, y ahí podría venir el que este proyecto, el proyecto del hospital de los legisladores, pasara por el Congreso sin que hubiese la más mínima reacción de parte del pueblo, como la ¿Quiere decir hubo. que pueda pasar como con el préstamo del acueducto, que no estaba en agenda? Exactamente. Y Por ahí aparece. por error lo pusieron y lo aprobaron. Pero esto no, yo no lo puse, pero ya está aquí, vamos a conocerlo. Sí. Y lo aprobaron fue por unanimidad, ¿no? Entonces conocían que estaba ahí, porque no podían aprobarlo por unanimidad si no sabían que estaba ahí. No me explico. ¿no? Son cosas inexplicables que pasan en el Congreso de nosotros. No me explico, pero país. me explico también. Ajá. Bueno, hay 73 millones en comisiones en préstamo con respecto al oficial al hospital de la Fuerza Aérea. Bueno,
Esas comisiones son de 2 o 3 tipos diferentes. La Cámara de Diputados. No, esto realmente, mira, Roger, Es absurdo. 1.400 millones de dólares en préstamos más en espera. Y hoy se está mencionando otro préstamo más. Por ahí anda otro préstamo más. El de la calzada pero eso lo aprobaron ya, el de la calzada de la autopista 6 de noviembre. No. Sí. Ese lo aprobaron. Ajá. Sí, pero eso es una sección de peaje. Bueno, Pero resulta que hay un préstamo para entonces ceder la concesión. Yo no entiendo, arquitecto, explícanos de que óyeme, un experto. es que sale en la prensa que el BID viene como quien da una clarinada. Señores, hay que hacer una ley antes de seguir con esto, ¿verdad? Ajá. Y entonces viene a darle asesoría al gobierno dominicano para que haya una ley que permita ese desastre que han estado aprobando en el Congreso Nacional. Entonces, una de dos, o esa ley no se necesita, o sí se necesita. Y si se necesita, todo esto, primero, es ilegal. Es ilegal. Y segundo, mientras esa ley no salga, pues tendrían que detener todo esto. Todo ese tipo de Entonces, concesiones. Yo les quiero reiterar que esto es una cosa que solamente puede conducir al desastre de la Argentina. Esta carrera alocada de endeudamientos para proveer dólares al Banco Central para que a su vez la centrífuga, que significa el modelo económico de inversión extranjera, entre comillas, inversionistas que no traen nada, pero se lo llevan todo, tengan dólares para llevarse lo suyo, porque esa es la parte perversa del modelo. Entonces estamos nosotros los dominicanos condenados a pagarlo todo, lo que ellos se llevan en pesos y además los dólares que se traen para facilitárselo, para que ellos se puedan llevar lo suyo. Esto va a ser hasta un día, señores. Y lo estamos viendo en el caso de Argentina. Perdón. Y el préstamo que se aprobó con el acueducto del Noreste hacia a la carrera. Es exactamente el mismo que se propuso. Lo que pasa es que ahora lo propuso este gobierno y entonces ahora hay que pasarlo, ¿verdad? Sí. Era malo antes y es malo ahora, ¿verdad? Era corrupto antes y es corrupto ahora. ¿Es así? Probablemente cambiaron algunos de los actores dentro del escenario de la corrupción. Sí, bueno, eso es lo que decía Uno que otro. Lo que decía Tomás Castro. Ah, bueno. El único cambio eran los contratistas. Ah, bueno. La nueva economía, la tasa de cambio. Bueno, aquí como quien no quiere la cosa, dice. dicen, el Banco Central subió la tasa de cambio de 17.15 a 17.56. O sea que ya oficializó, poniéndole el 4.75% que cargan los bancos La comerciales, comisión cambiaria. está a 18.39. Bueno, esa es la tasa oficial. Entonces ya vamos a ver, de Para aquí para adelante a ver. No le hemos dicho una y otra vez que el designio o la política que está implementando el Banco Central es de la devaluación del peso dominicano. Pues ahí está. Entonces al presidente que no diga que quiere detener eso cuando ahí están la gente que él puso haciendo lo contrario. Por eso es que el presidente después no se queje de las encuestas que dicen que su imagen y su palabra se deteriora ante la opinión pública. ¿Por qué que usted dijo que usted estaba en contra de la devaluación del peso? ¿Por qué usted no ha destituido a toda esa gente que está ahí, comenzando por el gobernador del Banco Central y siguiendo por esa junta monetaria que usted puso ahí para una cosa, pero ellos están haciendo otra? Porque usted dice que usted quiere que se detenga la devaluación del peso. Bueno, pues ellos siguen devaluando el peso, presidente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la expresión de su deseo o con la realidad de lo que se está haciendo ahí en el Banco Central? Usted tiene que tomar una decisión. Tenemos ahora otra situación que comentar previamente a lo de mañana, que es sobre Haití. República Dominicana y Haití. El país mantendrá su derecho a repatriar haitianos. Bueno, eso es lo que dice ahora, eso es lo que dice el canciller. El canciller sale con esta. Ajá. Pero, ¿cuál repatriación? La repatriación con la tasa de expedición
de visas en los consulados, que ahora usted dice que está investigando. ¿Por qué se han emitido tantas visas? Porque o ya nos vamos a olvidar de las visas. Tenemos aquí... Y eso porque lo denunciaron. Si no estuviera todavía tapadito ahí. Hubiera pasado el año entero en eso. Oh, sí. Pero 100.000 visas y 1.500 que regresaron, 100.000 visas se otorgaron. 28.000 y regresaron creo que 11.000. 28.000 visas haitianos en 3 meses. Dice que la mayoría se queda. Entonces, si esa es la situación, y allí hay unos cónsules que están dando visas como unos descosidos, entonces, ¿de qué repatriación es que estamos hablando? Porque esa gente va a venir aquí legalmente, ¿verdad, canciller? Que el papel lo aguanta todo. República Dominicana y Haití compartirán zona franca en la frontera, en Juanamende. Esta información la dimos ayer, pero queríamos volver sobre ella, porque tiene un aspecto positivo, que es que encuadra en lo que nosotros le dijimos al gobierno desde esta tribuna. Digo, presidente, hay que ver la experiencia de la frontera mexicana y norteamericana. ¿De qué lado están las zonas francas? O los parques industriales que ellos llaman maquilas. ¿Están del lado norteamericano? No, están del lado mexicano. ¿Por qué? Porque de ese lado es que está la mano de obra deprimida. Si examinamos la frontera dominico-haitiana, ¿de qué lado está la mano de obra deprimida? ¿De este lado o de aquello? Bueno, pues de aquel lado. Porque la nuestra es deprimida frente a la de Estados Unidos, pero la de Haití es deprimida frente a la de nosotros. Entonces, si vamos a invertir los dominicanos, porque eso es un grupo dominicano, el grupo M, aposentado en Santiago, el que va a operar unos parques industriales en suelo haitiano, y es perfecto, y nosotros le decíamos, eso nos permite a nosotros sacar esa mano de obra haitiana que tenemos aquí, mandarla para allá a trabajar en su suelo, en las empresas de capital dominicano que se establezcan en suelo haitiano, para deprimir el salario al nivel haitiano, pero no a deprimir el salario de los dominicanos aquí, y poner a los dominicanos a competir contra la mano de obra haitiana. Entonces, eso fue el motivo del comentario que trajimos acá de nuestro encuentro con el presidente en Palacio, cuando fuimos precisamente invitados por el secretario de Industria y Comercio a la demostración sobre los temas de competitividad que incluyó el asunto de las zonas francas. Y le dijimos al presidente, nos gustó el hecho de que las zonas francas y los parques industriales de zonas francas estén del lado haitiano, para que saquemos a todos estos haitianos del suelo dominicano. Entonces él me dice, es que tú no quieres saber de los negros. Entonces yo le dije, pero presidente, hoy estamos 19 de marzo, no es la fecha que estamos celebrando. El que nosotros enfrentamos a esos negros, como él le dice, no son negros, es que son haitianos. Nosotros no tenemos la culpa de que sean negros, hemos dicho una y otra vez, pueden ser amarillos, verdes, morados. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que es un país diferente al nuestro, una sociedad diferente a la nuestra. No, porque que ese... que tiene su espacio geográfico diferente al nuestro. El chantaje que se ha estado haciendo a los dominicanos sí, es que es desviar la discusión. Cada vez que hablamos del tema haitiano, dice, es que eso es racismo. Eso es racismo, eso es porque están pretendiendo ser blancos. Aquí nadie quiere ser blanco. Hemos dicho que los hechos reflejados en las estadísticas de las propias instituciones norteamericanas dicen cuál es la verdad. 73% de la población dominicana mulata. El resto, ¿verdad? El 17%, hay una parte que son negras y otra parte que son blancas. Sí, en minoría los blancos y los negros. Haití, esa misma entidad dice que el 95% son negros y un 5% son blancos y mulatos. ¿Por qué? Bueno, porque le pasaron cuchillo a todos los blancos que había allí. No, y nos integraron. Entonces nosotros nos mezclamos. Entonces, nosotros somos los que tenemos prejuicios. No, ellos crearon la primera república negra. Bueno, bien por ellos. Pero no nos pueden venir entonces a acusar a nosotros del prejuicio racial que ellos tenían y que les motivó a tener hasta el otro día en su constitución. Exacto. Que para ser presidente en Haití había que ser negro. Constitución que crearon junto con entonces la república. Yo alabo, ¿verdad?, el orgullo que ellos tienen en ser negros. Perfecto. Y nosotros aquí no mezclamos, pero eso no nos hace a nosotros ni más malos ni mejores que ellos.
Pero no pueden venir a decir a nosotros que nosotros tenemos un prejuicio contra ellos porque ellos son negros. No, es porque quieren venir a meterse aquí y nosotros no lo podemos permitir. Eso es lo que hay. Y que no vengan con el jueguito ese de la cuestión racial y étnica y tal, porque no nos van a chantajear con eso. Ahora pasamos al empleo. Bueno, esta es una de las virtudes de la nueva economía. Aquí ¿verdad? viene este titular pequeño. El desempleo aumenta 64.000 despedidos en 2002. La tasa de desocupados de 13.9% pasó al 15.6%. Sí subió prácticamente 2 puntos porcentuales, según el Banco Central. Digo, la realidad podría ser muy por encima de lo que el Banco Central expresa en su informe del 2001. Sí, yo creo que este titular realmente refleja datos del Banco Central. Yo no confío en los datos del Banco Central. Definitivamente que no. Porque el Banco Central estuvo durante mucho tiempo de manera sistemática ocultando el flujo de ingresos de las remesas de los dominicanos ausentes. ¿Y ustedes saben para qué? Porque aquí había sectores económicos que le echaban mano a esas remesas. Entonces al Banco Central no le convenía que se contabilizara el ingreso, los aportes que hacían los dominicanos ausentes a la economía dominicana para poder echarle mano a esos recursos callandito. Ya no, ya es un hecho tan patente que se ha institucionalizado, entonces ha habido que reconocer que existen unas remesadoras y todo eso, y por cierto, los bancos las quieren suplantar. Pero vamos a ver en qué queda eso. Mientras tanto, nosotros tendremos que luchar contra todo lo que es este modelo. Al finalizar, ahora queremos decir aquí, en el tema de la corrupción, el Alane José le responde al reto del Lockward. Pero sobre eso vamos a hablar mañana o el lunes. Sobre el tema de la corrupción y los subsidios, el dinero que se ha distraído al subsidio del Estado, al consumo de gas licuado de petróleo en las cocinas de los dominicanos. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando.